Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todos. Sean bienvenidos a esta clase de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a mirar y analizar algunas preguntas tipo ITFES para que te sean de ayuda a la hora de realizar la presentación de esta prueba. Vamos a empezar recordando que la prueba de Ciencias Sociales evalúa los conocimientos y competencias que te deben habilitar para analizar y comprender la sociedad, el mundo como sociedad, pero desde la perspectiva propia de las ciencias sociales. En esta prueba se van a evaluar 3 competencias básicas, las cuales son pensamiento social, interpretación y análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico. Al finalizar la educación media, al graduarte del bachillerato, debes estar en condiciones de poder responder y reflexionar sobre estas 3 competencias que nos proponen las ciencias sociales. Vamos a empezar entonces a mirar la primera pregunta del día de hoy. Vas a mirarla, vas a leerla, si quieres puedes pausar el video para leer y comprender esta primera pregunta. Lo importante de la presentación de la prueba es que tú leas, y releas 1, 2, 3 o cuantas veces te sea necesario hasta que comprendas el sentido de la pregunta y el qué te están preguntando. Vamos a ver entonces la primera pregunta. ¿Qué nos dice? En Colombia, las ramas del poder público pueden ejercer control político entre sí para garantizar el equilibrio de poderes y evitar abusos. Una de estas ramas cuenta con 2 mecanismos: la citación a un debate de control político y la moción de censura. Vamos a ver hasta el primer punto. ¿Qué nos dice este enunciado? Nos está hablando de las ramas del poder público en Colombia. Debes recordar que son 3: ejecutiva, legislativa y judicial. No hay más. Y nos está hablando de que existe una de ellas 3 que tiene un mecanismo llamado citación a debate y la moción de censura. Vamos a continuar con la lectura de la pregunta. La citación a un debate de control político permite indagar sobre las acciones u omisiones de los funcionarios del Estado, así como obtener información relevante de su gestión y del cumplimiento de sus labores. Por otro lado, la moción de censura es un mecanismo a través del cual se reprocha la actuación de uno o varios ministros, dando lugar a la separación de su cargo. Recuerda que estuvo de moda hace un tiempo la moción de censura que se le quiso aplicar al ministro de apellido Carrasquilla. Es un ejemplo de cómo esta ley sí se puede aplicar en nuestro país Colombia. Vamos ahora a lo que nos pide esta pregunta. De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, ¿cuál de las ramas del poder puede ejercer control político a través de las citaciones y mociones de censura? Ahí está la pregunta. ¿Qué nos pregunta? Valga la redundancia. ¿Cuál? Te pregunta por cuál de estas 3 ramas es la encargada de hacer lo que se nos ha descrito en el enunciado. Mira las opciones de respuesta: la rama electoral, ejecutiva, judicial o legislativa. Piensa y analiza y elige la que tú consideras es la respuesta correcta. Vamos ahora a pasar a la explicación de esta pregunta. La respuesta correcta era la D, la rama legislativa. Es ella la que tiene esa función. Esta rama de los poderes políticos está compuesta por todos los organismos que componen el Congreso de la República, la Cámara de Representantes y el Senado de la República, cargos que se eligen por medio del voto popular cada 4 años, igual que la elección del presidente, alcaldes y gobernadores. Cada uno tiene su función, su poder, sus responsabilidades, pero es en últimas la rama legislativa de la que estamos hablando, la que ejerce un control y, como su nombre lo indica, se entromete dentro del campo de lo que son las leyes.
¿Por qué no la rama judicial? Porque como su nombre lo dice, judicializa, castiga. La rama ejecutiva ejecuta las leyes. Por ello entonces, la respuesta acertada era la rama legislativa. La rama electoral no existe. Por eso la opción A era la menos correcta que podías haber pensado. Espero que hasta ahora vayas bien. Vamos a mirar una segunda pregunta. Lea atentamente el siguiente fragmento. Vas a leerlo. Como te digo, puedes pausar el video, lo vas a leer con calma, despacio, y vas a mirar qué te está preguntando esta segunda pregunta de esta clase. Dice así: ¿es posible y conveniente para la nación y para el conservatismo buscar un entendimiento claro y firme con el Partido Liberal sobre la única base que éste somete a su consideración y a la discusión de todos los colombianos, la de que se regrese a la normalidad institucional mediante un acuerdo de los dos partidos políticos tradicionales que agrupan a la casi totalidad de colombianos en sus filas, por lo cual se haga imposible que el gobierno civil y nacional que haya de suceder el de las Fuerzas Armadas se convierta en una hegemonía de partido y recaiga la nación en los peligros y las tragedias anteriores. Vamos ahora a lo que se nos pregunta. A partir del contenido de este fragmento, se puede afirmar que este pertenece al periodo del Frente Nacional en Colombia. ¿Por qué? Debes recordar, refrescar los conceptos de lo que fue el Frente Nacional, este periodo para la época de nuestro país. Mira las 4 opciones de respuesta y vas a elegir la que consideres la más correcta. Si pasamos a la explicación, vamos a ver que la respuesta correcta era la C. ¿Qué nos decía la C? Da cuenta del acuerdo realizado por los partidos tradicionales como salida a la crisis social producida por la violencia y los sectarismos bipartidistas de la década de 1950. Recuerda que a la época del 50 se empieza a hablar de la denominada época de la violencia. Recuerda lo que fue el Frente Nacional, este acuerdo entre el Partido Conservador y el Partido Liberal por repartirse, podría decirse, el poder, un periodo, y al siguiente periodo, el siguiente partido. Recuerda que durante este momento de la historia nacional fueron los siguientes presidentes los que vivieron esa época de Frente Nacional. El primero fue Alberto Lleras Camargo, liberal, de 1958 al 62, pasaría luego el poder a Guillermo León Valencia, conservador, del año 62 al 66, luego volvería a los liberales con Carlos Lleras Restrepo, ¿sí? Familiar del Lleras que estás pensando, del 66 al 70, y finalmente Misael Pastrana Borrero, del año 70 al 74, nuevamente conservador. Este Pastrana también es familiar del Pastrana que estás pensando. Entonces vemos cómo hubo un momento de acuerdo, un pulso entre la política colombiana que permitió esa repartición equitativa del poder, que a la postre pues fracasaría también este intento de regularizar la confusa y ya violenta vida política de nuestro país. Por ello entonces la respuesta correcta era la C. Vamos a la siguiente pregunta. La número 3 nos va a hablar del conflicto en Colombia. Vas a tomar la pregunta y la vas a leer detenidamente. Dice así: el actual conflicto armado que enluta a vastas regiones y amplios sectores de la población colombiana afecta de manera directa o indirecta a toda la nación. Somos conscientes de la nefasta influencia totalizadora de este flagelo sobre los diversos estamentos de la vida nacional. Toda guerra, de hecho, compromete a la población civil, destruye la economía de las regiones y subvierte los valores sociales. La guerra que desató la subversión y que nos ha obligado a responder no es una guerra de posiciones con distintivos convencionales y combatientes identificables, como pudieran ser los enfrentamientos bélicos regulares. Es una guerra irregular, en la cual la guerrilla
se camufla dentro de la población civil. Hasta ahí el enunciado. ¿Qué se nos pregunta? Este planteamiento fue realizado posiblemente por... ¿Quién crees tú que pudo haber dicho ese comentario, ese planteamiento? Vuelve a leerlo y mira las opciones de respuesta. ¿Un empresario, un congresista, un investigador o un paramilitar? Analiza el contexto de nuestro país y cuál pudo haber sido la persona que dio esa afirmación. Si nos vamos a la explicación, vamos a decir que la respuesta correcta es la D. Debes estar en capacidad de comprender y mirar desde diferentes perspectivas los distintos actores y grupos sociales de nuestro país. ¿Qué decía la D? Un paramilitar, porque afirma que fueron las acciones de la guerrilla las que obligaron a su organización a involucrarse en el conflicto. Y si nos vamos al enunciado, vas a encontrar allí que la persona que habla, que da este enunciado, da cuenta de eso, de que se vieron obligados a responder. No es un empresario, no es un congresista, no es un investigador, es un paramilitar. Recuerda que la guerrilla más famosa de nuestro país, las FARC, fueron fundadas por allá en 1964. Gracias al proceso de paz adelantado por Juan Manuel Santos, se da su desmovilización o fin de sus acciones armadas en el año 2017. Luego pasa el tiempo, llega el nuevo gobierno, se lanza, por así decirlo, una nueva FARC, pero ya la FARC, como conocida antiguamente, no existe. Es un partido político con participación amplia dentro de nuestro país. ¿Quiénes fueron las AUC? Autodefensas Unidas de Colombia, otro grupo al margen de la ley, fundadas por allá en el año 1997, que también vivieron su proceso de desmovilización por allá hacia el 2006, tú recordarás, dentro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Muchos de estos integrantes de las AUC se dice que migraron a las ahora llamadas Águilas Negras o bandas criminales que siguieron azotando y aterrorizando a nuestro país. Por ende es importante que no te descuides y conozcas la realidad de nuestro conflicto en Colombia. Mira las noticias, lee el periódico. Debemos estar enterados de la situación histórica y actual de nuestro país. Recuerda que puedes inscribirte a nuestro curso para que realices una preparación excelente para la prueba Saber 11. Si tú te registras con mi código promocional, que es JUL10, vas a acceder además a un descuento del 10% del valor de la matrícula de nuestro curso Pre-ICFES. Así que yo te invito desde ahora a que no lo dudes y vayas y te registres y accedas a nuestro curso completo aquí en aprueba.co. Hasta la próxima.